Cambiamos de tema. Laida Negrete y es coordinadora del proyecto de calidad de justicia de México Evalúa. Hoy nos va a platicar de la ley de ejecución penal que está en discusión en el Senado. Ya te extrañábamos, Laida. ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias. Qué bueno Héctor, que estás feliz con de estar nosotros. aquí. Sí. Pues mira, son buenas noticias. Qué raro, ¿no? Qué Casi bueno. casi nunca vengo a dar buenas noticias. Esta es una de ellas. Se llama la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es la ley que va a regular las cárceles de todo el país, tanto los centros de privación de libertad federales como los de los estados. Y nosotros veníamos diciendo en cada incidente, la fuga del Chapo, el incidente de Topo Chico, necesitamos aprobar la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Por qué? Porque la Ley Nacional de Ejecución Penal permite contrapesos al gobierno del Ejecutivo, que de la forma en que se llevaba bajo la sombra, permitía espacios de corrupción, espacios de extorsión, espacios de privilegios y espacios de abuso de derechos básicos. Entonces, lo que permite esta ley es tres cosas. Por un lado, los ciudadanos vamos a poder ver las cárceles. Vamos a poder entrar como organizaciones de la sociedad civil y representar a internos y confirmar que realmente no hay un abuso de derechos, pero también que esté pareja la situación para todos. Muy bien. Que haya controles a la corrupción. Entonces son ojos ciudadanos y la verdad ganar esa batalla fue muy importante. Por otro lado va a haber ojos judiciales. Va a haber jueces de ejecución penal que van a poder atender situaciones generales del penal. No nada más si a fulano de tal no lo está visitando o le falta salir más o necesita más agua. Es condiciones generales de un penal o de una situación más extensa van a poder interactuar y obligar al Ejecutivo. Entonces van a ser jueces que van a tener este poder que antes no tenían como contrapeso al Ejecutivo. Y finalmente vamos a tener un cuerpo de estadísticas, Héctor. Sí. Propusimos en México Evalúa que hubiese una encuesta nacional a personas privadas de la libertad. Este es una fuente de información básica que no existía. Tenemos la encuesta de victimización, es decir, vamos a las casas y el INEGI pregunta a las personas si fueron víctimas de delito y después qué hicieron y cómo las trató la autoridad. Pero nos faltaba esta otra pieza de información muy importante. ¿A quién está entrando en contacto con el sistema de justicia penal? ¿Por qué razones? ¿Con qué resultados? ¿Cuáles son sus experiencias? Y cómo viven en la cárcel. Y también un sistema donde vamos a tener censos de las personas que están en prisión y conversiones públicas de estas bases de datos para poder analizarlos. Entonces, creemos que esos tres ojos son muy importantes en el caso de la Ley Nacional de Ejecución Penal y por eso celebramos. Vaya, ya viéndolo así, Laida, pues suena muy bien. Y dinos algo, ¿para todas las cárceles va a ser esto? Sí, para todas las cárceles. Para las que administra el gobierno federal y los gobiernos estatales. Así es. Entonces, fíjate que fue un muy buen proceso y yo creo que no se explica una ley como tan de vanguardia si no hubiese habido un proceso muy deliberativo. Quiero reconocer senadores como el senador Roberto Gil, la senadora Angélica de la Peña, el senador Fernando Yunes y finalmente los senadores del PRI que no se opusieron, ¿no? Cristina de Nuevo León, que permitieron que se diera una discusión de más de 2 años, Héctor. Wow. Sobre los temas de esta ley Sí. y se llegó a un consenso. Ahora, ¿cuál es el problema? Sí tiene un problemita. Y el problemita es que el gobierno federal actual no se quiso comprometer a llevarla a cabo inmediatamente. Dijo, después de 4 años. Después de 4 años, o sea, después de que salga el gobierno actual. Exactamente. Y esa fue una reforma de último momento que en realidad lo que mandó la señal es que después de que había habido un consenso con autoridades, con académicos, con sociedad civil, patearon la responsabilidad y dijeron no nos queremos hacer responsables. Pero mira, cuando menos hay una visión, ¿no? Entonces, esa es de las buenas noticias de este periodo de sesiones. Pero tengo muchas malas, Héctor. Y yo no sé si tenemos tiempo para las malas. Muchas malas. Muchas. Un par. Un par. Pues mira, creo que la peor es la que se refiere a la justicia militar. Código de Justicia Militar y Código de Procedimientos Penales Militar, que está permitiendo a las autoridades militares hacer cateos en casas de particulares y también intervenir comunicaciones privadas.
Esto es una anomalía. En países democráticos la justicia militar está muy, muy acotada y lo que está permitiendo en esta ocasión es ampliar, de hecho, y es violatoria a una sentencia que condenó a México de la Corte Interamericana, que dijo, bueno, esta justicia militar solo debe de ser para militares en sus funciones, para cosas muy específicas. Y lo que está haciendo en realidad es legalizar cosas que han estado pasando, que es que los militares estén en funciones de policía. Es la militarización de la policía. Claro. Y es muy peligroso para las libertades básicas. Eso es lo peor de la cosecha del periodo de sesiones. Sí, sí. Y una segunda mala noticia del periodo fue que existe una propuesta de modificación a los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que tiene que ver con juicios orales, que en realidad es una contrarreforma. Lo que están tratando es que algunos aspectos esenciales de los juicios orales, como que no te detengan sin pruebas, que te permitan defenderte verdaderamente, los están anulando. Entonces, así las cosas... O sea, volvemos al tema de presunto culpable. Exactamente. Entonces, quienes hemos propuesto juicios orales y el sistema acusatorio, cuando vienen estas modificaciones, aún antes de la entrada en vigor del sistema, y vienen disfrazadas de ajustes, mejoras, cuando no han empezado el sistema, nos alerta, pero ya una vez analizándolo, nos ponen el entredicho de, bueno, ¿y nos oponemos? Acabaremos oponiéndonos a los juicios orales porque la forma en que se están visualizando por la autoridad y especialmente por las procuradurías que no quieren entrarle a la investigación científica en este país, es decir, no, pues ¿saben qué? Esto es una simulación. Claro. Esto no son juicios, no es un sistema acusatorio, es un sistema disfrazado de un sistema de reforma. ¿Y esto para cuándo? Mira, esto lo aprobaron los diputados, lamentablemente. Se logró frenar en el Senado y lo van a analizar en comisiones. Y ahí les volvemos a agradecer. Es la diferencia que hace buenos senadores en comisiones claves que nos van a escuchar. Eso es lo que les pedimos. Les pedimos la garantía de audiencia, que les podamos plantear la visión, quienes no tenemos ningún interés directo en el sistema, ¿no? No somos un actor, sino somos ciudadanos que nos interesa que salga en la mejor versión posible. Pues Laida, qué bueno que lo trajiste aquí, a esta mesa de trabajo aquí en El Financiero, y por supuesto que estaremos pendientes junto contigo. Ya nos estarás informando a través de ti, el público del Financiero, de 6 a 7, pues se estará dando cuenta de lo que puede ocurrir en este tema de procuración de justicia que tanto nos hace falta. Sí, Héctor, muchas gracias. Gracias por este espacio. Muchas gracias. ¿Dónde se te puede seguir? ¿Dónde se te puede consultar? Yo estoy en @LaidaNegrete, pero también en @MEXEvalúa, que es nuestro Twitter, donde sacamos toda esta información. Vinieron muchas bolas rápidas, fíjate que la gente estuvo muy pendiente del sistema anticorrupción, pero en realidad también había grandes temas sobre justicia penal, yo creo que unos 10, Héctor, y si tú me invitas, si quieres los vamos digiriendo poco a poco. No me hables de la ley anticorrupción. Estoy muy enojada. Estamos enojados, es difícil, es un proceso que va a llevar mucho tiempo y yo pido que analicemos esto paso a paso. ¿Ya? Tenemos tiempo. ¿Hay tiempo? Bueno, con esto de que no lo votaron, sí. Hay tiempo para revisar qué se está ganando con las propuestas que se votó ahorita en diputados y qué es lo que falta. Y a ver si vale la pena parar o vale la pena seguir. Yo creo que hay que poner esa pregunta sobre la mesa. Muy bien. Laida, muchas gracias. Héctor, muchas gracias. Hasta la próxima. Estamos en contacto, ¿no?